A esta hora le damos la bienvenida, como cada sábado, al doctor Herbert Cuba García, especialista en políticas de salud pública, comentarista del portal de opinión El Motonero y comentarista en la semana en RCR. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba, muy amable. ¿Cómo está usted? Qué gusto escucharlo. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Un saludo también para nuestro amigo Carlos Cabrera, que lo veo ahí en la cabina junto a usted. Muchas gracias, doctor. Buenos días también. A ver, doctor, vamos a echar una mirada al panorama político, ¿no? Lo más saltante de esta semana seguramente debe ser el alejamiento ya, no sabemos si definitivo o temporal, ¿no?, de Vladimir Cerrón con el presidente Pedro Castillo, ¿no? Y menciono primero a Vladimir Cerrón porque él tomó la iniciativa y le dijo, ¿sabe que este señor se va de mi casa, ¿no? ¿Cómo interpreta esto usted? Bueno, sigue todo en la misma línea que hemos conversado en otra oportunidad. Ahora el grupo que ingresó con Perú Libre son 4 facciones. Es evidente que entre ellas tengan algún nivel de confrontación y sobre todo la originaria, que es la que conduce el secretario general de Perú Libre. Sin embargo, a la hora de los resultados dentro del Congreso, estas bancadas en general votan juntas, salvo alguna excepción, como es el caso que ha ocurrido esta semana con la censura del ministro del Interior, debido a que, como todos sabemos, ya el señor secretario general del Partido Político Perú Libre había señalado que es un ministro caviar. En consecuencia, ahí era obvio que su grupo político o lo que queda de Perú Libre iba a votar a favor de la censura. Y por eso es que uno observa estas pequeñas discrepancias, pero en el tema macro, en el tema mayor, en el tema que tiene que ver con la política económica o lo que tiene que ver con las diversas reformas que se hacen dentro con leyes, etcétera, estos grupos en general votan juntos sin ningún inconveniente. Ahora, el presidente de la República, ¿no? ¿Cuál va a ser el escenario en que va a transitar en los próximos meses, cree usted? Si es que de una u otra manera siempre tenía un elemento de contención, que era Vladimir Cerrón, era Perú Libre, ¿no? Ahora, ¿esto ya significa un marcado alejamiento o es un plan táctico, ¿no? Como usted dice, o forma parte de ese equilibrio estratégico que hemos venido conversando en varias oportunidades con usted? Bueno, aquí creo que la cosa ha tomado un rumbo distinto a partir de el informe que ha hecho la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República y que esto tenga todavía que ir al Pleno del Congreso para luego ser derivado a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Ese debate en el Pleno va a ser muy rico y ahí en ese debate se va a ver exactamente la votación ya nominal, digamos, del apoyo que se tenga para esa acusación. Es cierto que la acusación constitucional no requiere una mayoría especial, sino solamente 66 votos. Por lo tanto, casi se daría por descontado de que eso pase a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero de ahí a concluir el proceso es un largo tiempo, no es corto. Por ahí he escuchado algunos analistas que señalan que todo sería exprés para esta legislatura. Creo que todavía no se ha aprobado en el Congreso de la República el tema. Eso será la próxima semana cuando haya un pleno y luego se deriva a la Comisión de Subacusaciones Constitucionales, donde tienen todavía que admitir esta denuncia y luego de ahí todavía se tiene que informar a la Comisión Permanente para que ésta pueda darle un plazo de 15 días. O sea, todo parece indicar que esto ya va para el mes de agosto. No es posible hacerlo en un plazo más breve, salvo pues que se prorrogue indefinidamente la legislatura para ese fin, cosa que podría prestarse a algunas controversias constitucionales todavía encima. Por eso es que creo que no es tan cierto que esto que pueda hacerse una acusación express. Lo que va a cuidarse más el Congreso de la República es, creo yo, seguir todo el procedimiento constitucional al pie de la letra,
con la finalidad que por la forma no se le caiga el fondo a un proceso de acusación constitucional. Por otro lado, en esa fase todavía el gobierno tiene bastante manejo, debido a que es el momento de la política, es el momento en que los diversos voceros, los diversos ministros, el propio presidente del Consejo de Ministros tendría que tener una amplia negociación con los partidos políticos para evitar que esa acusación llegue a buen puerto. Y esto se da en un momento en que coincide con dos etapas que todos conocemos. Una de ellas es la elección de la mesa directiva, y aquí, como es natural, todavía hay bastante controversia, hay bastante discrepancia al interior del Congreso de la República para elegir la nueva mesa directiva, porque va a tener un rol importante en la relación con el Poder Ejecutivo. Y segundo, que el 28 de julio, en modo tradicional, se designan nuevos ministros. Probablemente se piense aquí en la designación de un nuevo presidente del Consejo de Ministros, que le daría un aire de negociación con la nueva mesa directiva que se elija. En consecuencia, todavía los temas dentro del Congreso, si bien es cierto, se ha dado un paso, digamos, en el sentido de contra el presidente Castillo, sin embargo, todavía la política tiene un espacio importante para jugar en esta etapa, sobre todo, como yo expresaba la semana pasada, en la segunda quincena del mes de julio. Ahora, doctor Hu, pero hay algunos aspectos que son complementarios. Si bien es cierto, la noticia se concentra en torno a la situación del presidente de la República, pero hay otras cosas que vienen también avanzando en paralelo. Por ejemplo, la acusación constitucional contra la señora Dina Boluarte, ¿no?, que ha sido aprobada por la Comisión Permanente y está listo para el Pleno. Y también el otro tema es que el tema de los prófugos, ¿no?, que también sigue golpeando diariamente a esto y con la impericia de ciertos funcionarios como el saliente ministro del Interior, bueno, está todavía en funciones hasta que presente su renuncia y ya ha sido censurado, que lamentablemente lejos de apaciguar o dar un mensaje, ¿no?, que pueda ayudar obviamente a componer las cosas, las descomponen, ¿no?, frente a la opinión pública. El hecho mismo de decir, por ejemplo, que el señor está fugado fuera del país y este tipo de cosas que más que todo dan señales muy, muy negativas, y la factura finalmente termina pagándolo el presidente de la República. O sea, todo eso está siendo girado, ¿no?, en función entonces al cargo más alto, ¿no? Y tenemos entonces los prófugos. Tenemos este avance de la acusación contra la señora Dina Boluarte, ¿no? Y tenemos otros temas en cierne. Y ayer la fiscal de la Nación, que ha juramentado, ha sido muy enfática en poner el tema por delante. O sea, vamos a proceder y no vamos a parar en la investigación, y se va a formar incluso un grupo especializado de fiscales para ver estos temas que involucran a altos funcionarios del Estado. ¿Cómo vamos a ver eso? Entonces, esa negociación que usted señala, por ejemplo, ese intercambio político que tiene que haber y que es necesario que haya por el bien del país, por supuesto, ¿cómo va a decantar ciertos temas, ¿no?, que están allí y que cada día, ¿no?, calientan un poco más el ambiente? Mire, aquí el tema es quién va a conducir este proceso de cambios. Actualmente hablamos de un equilibrio estratégico, porque ninguno de los dos poderes del Estado puede conducir este proceso en el sentido que se necesita. Y ambos lados se quejan de que el otro obstruye. En este caso, el detonante de esta semana ha sido precisamente este informe de la Comisión de Fiscalización, que está pendiente todavía del voto en el Congreso de la República. El resto de todo lo que se ha señalado es parte de lo que ya existía, es decir, que hay que agregarle aquí los temas gremiales, sindicales, las marchas. Ayer ha habido marchas al centro de Lima y hay marchas continuas para pedir la salida del presidente Castillo. Hay movilización de la población, ha habido negociaciones con los sindicatos, con los gremios. Ayer mismo se ha anunciado un acuerdo con los gremios sindicales estatales, etcétera.
Todo esto es parte, digamos, de la confluencia que hay, las controversias que tiene al interior del país. Pero ¿qué cosa puede detonar y cambiar este equilibrio estratégico? El tema de fondos es efectivamente este informe de la Comisión de Fiscalización. Esto puede ser el gatillazo que necesita para el cambio. Sin embargo, como le digo, no es que este informe por sí lo vaya a producir. Todavía hay un margen de juego político importante, porque no se olvide usted que que se requieren 66 votos para ello. Y esto, a veces en el Congreso, esos 66 votos se complican por diversos motivos que ya la población conoce. Por eso es que es importante en estos momentos interpretar el humor de la gente, de qué es lo que quiere a partir del 15 de julio, porque ahí es donde se van a agudizar enormemente estas contradicciones. Primero, por la forma en que se elija la mesa directiva, y hay controversias incluso en la forma en que se elija la mesa directiva del Congreso. Por otro lado, también hay que señalar de cómo se interpreta la Constitución, que señala que cuando hay una vacancia presidencial, el presidente del Congreso asume la conducción del Estado y convoca elecciones. No dice con elecciones generales, sino solamente elecciones. ¿Esto qué implica? Que podrían ser solamente elecciones para presidente de la República y vicepresidentes y no para nuevos congresistas. Y esto es una interpretación constitucional muy importante que se tendrá que ver no tanto en lo que dice el espíritu de la ley, en lo que dice en blanco y negro ahí la Constitución, que eso sería lo ideal, pero quizá así no sea, sino basado en el acuerdo político que se tenga para esta salida constitucional. Por eso es que es importante en estas circunstancias evaluar y no darle a la población una falsa sensación que ya el gobierno se cae, ya se cayó, porque este informe de la Comisión de Fiscalización ya marcó el inicio de un proceso que podría ser de inhabilitación como funcionario público del presidente de la República hasta por 10 años, sino explicarle que esto todavía es un largo proceso, es una vía crucis que puede tener condimentos políticos en cualquier etapa de su desarrollo. Ahora, ¿qué tanto va a pesar la próxima elección de la mesa directiva del Congreso en este panorama? Yo creo que es sumamente importante. Creo que es la elección de las elecciones. Nunca como antes se ha puesto tanto énfasis en esta elección. Y no me imagino una elección sin controversias. Va a ser una elección sumamente complicada. Quizás se tenga que incluso reestructurar la mesa directiva. Quizás se tenga que poner algunos candados para elegir a esta mesa. Quizás se requiera acuerdos muy consistentes, incluso un acuerdo político de sucesión, porque como todos sabemos dependerá de cómo accione esta mesa directiva para ver el futuro del país. Y esto puede terminar con fraccionar también a algunas agrupaciones o algunas bancadas políticas, ¿no? Exactamente, y yo creo que ese es otro de los aspectos que tenemos que mirar, ¿no? Hay controversias al interior de los partidos de centro que ya eran, en su momento eran visibles, pero ahora quizás se van a volver un poco más, más fuertes, más duras, y también hay contradicciones en los movimientos de izquierda, sobre todo, no solamente en la izquierda de Perú Libre, sino también en la izquierda de Juntos por el Perú y en la izquierda incluso del Partido Morado, y los otros aliados que tenía ese sector. Por eso es que es importante mirar con mucho detenimiento y cómo se portan los líderes de los partidos políticos, porque finalmente estas mesas directivas las deciden no los propios congresistas, que así parece ser, ¿no? Pero en general se debe a las reuniones que hacen los líderes de los partidos políticos para ponerse de acuerdo para lograr un pacto político por un año dentro del Congreso de la República. Ahora, doctor, esa es la parte política, diríamos la parte medular donde se toman las decisiones. Pero sin embargo hay otro factor. El otro factor es, ¿no?, el tema, diremos, social, el tema del costo de vida, el tema del alza del combustible. Entonces, ese es otro componente que evidentemente está generando una reacción bastante, diríamos, más allá de la preocupación ya. Entonces es claro escuchar, por ejemplo, voces que salen, ¿no?, en pequeños sondeos nada más que se haga a unas personas que están por el mercado, por la calle, y hablan pues en realidad que el presidente y el gobierno no está funcionando y que en realidad habría que evaluarse, hacer un cambio, ¿no?
si bien es cierto, no te hablan muchas veces de frente de que haya nuevas elecciones, como lo está pidiendo, por ejemplo, un sector del político, entre ellos, por ejemplo, un sector de la izquierda, que es el que más insiste en elecciones generales en este momento. Pero la población insiste en este cambio y dice, ¿cómo vamos a parar esto? ¿Cómo paramos que el combustible siga subiendo todos los días? ¿Cómo hacemos entonces para que el pollo no suba, para que en realidad los artículos de primera necesidad no suban? En eso tenemos huelga de transportistas que de todas maneras siempre afectan un porcentaje, y nuestras fuentes de generación de ingresos están también maltrechas, ¿no? En el caso de la minería, por ejemplo, que estamos viendo ¿Y cómo controlamos, ¿no?, la inflación? Claro, y la minería, por ejemplo, según los reportes que están diciendo, está cayendo en un 10%, ¿no? O sea, y los precios de los metales han bajado, ¿no? En el momento que teníamos los precios elevados, hemos tenido paralizaciones importantes. O sea, hay un factor allí también que empieza a emerger pidiendo cambio, ¿no? Todavía no le ponen nombre y apellido, pero ya se habla urgente, tiene que cambiarse esto porque no sabemos a dónde vamos, ¿no? Mire, es evidente que estos temas de inflación, estos temas que hay de alza del costo de vida, estas necesidades, el ciudadano las ve con mucho desagrado. Sin embargo, levanta la mirada y se da cuenta que en Argentina también ha habido paro de transportistas, que en Chile ha crecido una enorme, ya la oposición a que se apruebe una nueva constitución. Hay el riesgo de que no se apruebe lo aprobado en la convención constituyente en Chile. Se han dado cuenta que en Ecuador, a pesar de haberse presentado una moción, la muerte cruzada, como se llama en el Ecuador, contra el presidente de la República, esto no ha prosperado. Igual se ha visto que en Colombia el presidente recién electo, Petro, ha tenido que reunirse con el expresidente Uribe para lograr un consenso político un poco más importante en ese país. La gente se da cuenta que en Estados Unidos hay inflación, que la inflación en España está casi bordeando el 10%, o sea que el mundo está en una guerra mundial cuyo teatro de operaciones es Ucrania. Y entonces, en ese sentido, la población es consciente de que eso no va a ser ajeno al país. Por otro lado, el gobierno ha tenido alguna posibilidad de negociación con los gremios, los sindicatos. El día de ayer, como he señalado, ha hecho un acuerdo con los sindicatos estatales. Por otro lado, ha anunciado bono para la población. Y encima hay la esperanza, ¿no?, de que el gobierno pueda mejorar de alguna manera la situación económica, porque la gente también es consciente que la salida, tal como es actualmente la situación en el país, es una salida anárquica, porque no hay una visión política al frente que diga, si sale él, entro yo, y no hay una cara visible que le pueda dar alguna sostenibilidad al gobierno. O sea, falta un liderazgo opositor, que no existe, falta un hombre. Usted sabe, la política requiere detrás de los programas, detrás de los deseos de la gente, requiere un líder que la pueda llevar a cabo. Y en este caso, en estas circunstancias no existe. Eso hace que sea sumamente complicado para la población salir a las calles y marchar y decir, ya el cambio, se vayan todos. ¿Y se vayan todos y qué? Ahí está el problema. Por eso es la madurez que requieren en estos momentos los grupos políticos, o algún outsider que esté fuera, pero que ofrezca garantías para el país, que pueda asumir ese liderazgo. Pero en el año que ha transcurrido, esos no han salido. Al contrario, lo que se ha observado es que viejos líderes políticos que ya han estado en gobiernos anteriores han tomado las calles. Entonces, eso, de alguna manera, lo que ha generado es que no hayan salido algún líder o algunos líderes nuevos que ofrezcan ese cambio. Por eso que es mucho más importante un cambio un poco más sostenido, un poco más conversado y pactado, que le dé salida a un gobierno que ha demostrado ineficacia en toda línea, porque echarle la culpa solo a lo que ocurre a nivel internacional para no resolver los problemas internos, si bien es cierto, la población es condescendiente, no le acepta en su totalidad esa explicación como el problema de salida de la crisis del país. Han caído el precio de los metales a nivel internacional,
Y el Perú, que ha tenido ya un boom, ya unos precios extraordinarios, el Perú no ha producido la cantidad de minerales que se requería y hemos perdido un momento importante. Ahora necesitamos producir, igual, así sean los precios más bajos. Sin embargo, como hemos visto, atravesamos serios problemas en la minería, hay problemas de violencia, hay problemas incluso de muertos en esta etapa. Yo creo que la cosa se complica poco a poco más, pero al frente no hay un líder capaz que le pueda darle rostro a esa oposición que tiene de modo consistente el gobierno. Doctor, no quiero dejar al margen su reciente columna, falta de médicos e internados médicos, ¿no? A ver, ¿cuál es la situación en este caso? Tenemos una carencia de médicos y además el internamiento parece ser que no funciona, ¿no? Mire, tenemos nosotros en el país más o menos en actividad 40.000 médicos y el país necesita 80.000. El Perú es un país exportador de médicos. Muchos médicos jóvenes que se gradúan migran al extranjero, migran a Estados Unidos, a Europa, hasta al Brasil se van los médicos porque hay allá mejores condiciones de desarrollo profesional, incluso económicas. A pesar de eso, el Perú requiere atraer vocaciones para pasar de 40.000 a 80.000 médicos, o por lo menos cubrir la brecha de médicos especialistas que se tienen en estos momentos en aproximadamente 15.000 médicos. Para eso, en el proceso de formación médica, hay una etapa que es al final de los estudios del médico, que como todos sabemos se estudia entre 7 y 8 años. El último año de formación es un año de prácticas preprofesionales, que los médicos prácticamente viven en el hospital, por eso lo dicen internos de medicina, o sea, viven dentro. ¿Por qué? Porque tienen que hacer sus prácticas preprofesionales y están en función a cómo lleguen los pacientes, porque la práctica significa atender a los pacientes con un tutor a su lado y utilizando ya con intervenciones y procedimientos que ha estudiado y que ya tiene y la forma de aplicarlos, y ahí bajo la vigilancia del tutor. Esta etapa, en modo tradicional, el Estado la ha protegido mucho porque es una etapa en que rotan los médicos por 4 especialidades importantes. Rotan por cirugía, por medicina interna, por pediatría y por ginecobstetricia. Es decir, aprenden a atender partos, a solucionar los problemas frecuentes de la población, a hacer pequeñas intervenciones quirúrgicas, aprenden a atender a los niños, a los recién nacidos, o sea, todo eso en la práctica. Esa etapa, siempre para atraer vocaciones, ya los médicos comienzan ganando, ya se les paga un estipendio, de tal manera que pueden dedicarse a tiempo completo a ese aprendizaje en servicio que combine el trabajo y el estudio para lograr una buena formación profesional. Esa etapa es clave, es importante. Sin embargo, el gobierno ha dado una ley el año 2019, una ley de prácticas preprofesionales para todas las profesiones que no son médicas ni de salud, y ha señalado que estas otras profesiones tengan que tener leyes especiales. ¿Y por qué es importante una ley? Porque es necesario regular la obligatoriedad que se tiene para los derechos que tengan estos internos de medicina, pero a su vez también los deberes que deban cumplir en las instituciones. Hoy día es muy importante también que se reconozcan que estos prácticas preprofesionales tengan algunos derechos de protección personal, mascarillas, elementos de protección, equipos, insumos que requieren estos estudiantes. Por otro lado, increíblemente, Salud, que es una institución de alcance nacional, desde hace 3 años ya no brinda el lugar para que hagan internado los estudiantes de medicina. Y luego el mismo de Salud hace convocatorias para plazas de médicos y se quedan desiertas porque se quejan que no hay médicos, que no hay especialistas. Sin embargo, no contribuye, como debería ser natural, en la formación de los médicos para luego tener médicos que además estén identificados con su propia institución. En ese sentido, entonces, lo que señalamos nosotros es que no se mira en el mediano y largo plazo una política de atracción de nuevos recursos en medicina para dar atención a la población. Se quejan de que no hay médicos, pero no le damos esa importancia económica y a esta formación para que puedan salir adelante nuevos médicos. Ahora, doctor, pero también tenemos algún tema ahí. Durante la pandemia se hizo mucha convocatoria, ¿no?
no solamente médicos, también enfermeras, técnicos en enfermería, bueno, y todo un personal que trabaja de manera complementaria en el tema de la salud. Han bajado los casos, ¿no? Y obviamente ese personal está siendo despedido. Y hay mucha gente que está en este momento desocupada, buscando trabajo y teniendo mano de obra calificada ya, con esa expertise de haber estado metido en una lucha frontal contra la pandemia, por ejemplo. Es gente que ya tiene, profesionales en la salud que ya tienen esa expertise, pero que en este momento están siendo despedidos. ¿Cómo se puede hacer eso para poder reasignar esas plazas y en todo caso cubrir la falta de profesionales en diferentes puntos del país? Ya. Primero, antes de responder a su pregunta, voy a concluir el tema de los demás profesionales de la salud. Si bien es cierto, los médicos hacen internado médico, es el de las prácticas preprofesionales, también los otros profesionales de la salud que no son médicos, que son estudiantes de otras áreas de la salud, también realizan sus prácticas preprofesionales, pero ellos tienen características distintas. Por eso también se requiere una ley para que estas profesiones de la salud no médicos puedan tener sus propias normas, porque así lo exige además el decreto legislativo 1401 del año 2019, que requiere que estos tengan propias leyes. Sin embargo, el hecho es importante, que en la escasez más aguda que hay en el país es la de médicos, y por lo tanto ambas leyes son urgentes que salgan, y el Congreso de la República y el propio Poder Ejecutivo tiene la obligación de una vez de resolver este tema para ampliar las vocaciones, sobre todo del bien que es más escaso, que es el de la profesión médica. En segundo lugar, usted ha señalado algo importante. Durante la pandemia se han contratado profesionales bajo una modalidad que se llamó CAS-COVID. CAS-COVID, que en realidad, entre comillas, es un engaño, porque no eran CAS, eran simplemente profesionales contratados bajo la vía de la tercerización, eran terceros, o como le decían antes, servicios no personales, que les daban un sueldo, que incluso era mucho más alto que el sueldo que ganaban los CAS regulares, o incluso los profesionales nombrados. Y ellos han trabajado durante la pandemia, y ahí ahora se les dice, bueno, ya estamos en la disminución de esta pandemia, estamos pasando a una endemia, etcétera, y por lo tanto ya sus servicios no se requieren y han comenzado a ser despedidos. Y aquí hay dos aspectos que hay que tomar en cuenta. Primero, que cuando se contrataron estos CAS, en algunos casos eran profesionales que incluso no habían hecho el SERUMS, que es el Servicio Rural Urbano Marginal en Salud. ¿Qué es esto? Que es una especie de servicio, ¿no?, civil, donde van a las regiones, a las provincias, a los distritos más alejados del país, a cumplir un servicio prácticamente con la población, con el Estado. Esta norma del SERUMS era requisito obligatorio para entrar a trabajar para el Estado. Pero como había pandemia, los han contratado sin SERUMS. Entonces, aquí hay que resolver entonces un tema. El tema de cómo estos profesionales, estos servidores de salud puedan ingresar a la carrera sin haber hecho el SERUM. Y para eso se tiene que dar una ley que convalide el año de haber trabajado durante la pandemia en una situación incluso con riesgo a su vida, se pueda convalidar con el SERUM y por lo tanto queden expeditos para ser contratados por el Estado. Y el segundo tema es otra ley que permita pasar que los CAS COVID puedan pasar a ser un CAS regular, de tal manera que el CAS COVID era una formación, que no estaban en la planilla pública, porque como le explicaba, eran una especie de servicios no personales o terceros, y por lo tanto pasen a la planilla pública en el aplicativo informático que es conocido como el AIR. Pasan a esta planilla pública y entonces ahí entran ya como CAS regular y ya no podrían ser despedidos. Sin embargo, estos dos procesos, estas dos leyes, están pendientes de discusión en el Congreso de la República, y es probable que si eso se resuelve en este mes de julio, tengamos que en el mes de agosto ya el gobierno tenga el impedimento de despedir a estos servidores, a estos trabajadores, porque como usted lo ha señalado, son gente que ya ha trabajado, ha dado, digamos, lo más difícil frente a esta pandemia, han estado en primera línea, y además hay un déficit enorme de recursos humanos.
El problema está que aquí tampoco han sido contratados muchos médicos. Lo que ha ocurrido en médicos es otra modalidad que han cumplido los médicos para poder suplir la falta de médicos. Es que en sus horas libres han trabajado horas extras en los establecimientos de salud o han trabajado dos sueldos, han trabajado en dos instituciones al mismo tiempo. Y aquí se ha generado lo que se llamó la doble percepción del Estado y, por otro lado, lo que se llamó los servicios complementarios o las horas extras. Esto ha ocurrido más en médicos porque, por más que se quiera pues contratar médicos, no hay médicos en el mercado porque faltan producir médicos, faltan vocaciones, que es lo que iniciamos en esta conversación. Habrá pues médicos, pero sobre todo los jóvenes, los que recién habían egresado, pero no a aquellos médicos especialistas que el país requiere. Por eso es importante señalar que se tienen que dar todas estas normas. La primera norma entonces sería que se reconozca el año que se trabajó durante COVID como si fuera un serum. La segunda es que los CAS COVID pasen a CAS regular para que entren a la planilla del Estado y ahí puedan mantener su estabilidad. La tercera sería que se apruebe la ley de horas extras para los médicos y especialistas y profesionales de la salud especialistas, que son los llamados los servicios complementarios. Y la cuarta norma sería que de una vez implemente de modo eficaz la reforma constitucional que se dio en su momento por época de pandemia, que los médicos y los especialistas en ciencia de la salud puedan tener doble percepción a cargo del Estado, habida cuenta de su escasez. Si no se resuelven esas cuatro normas, lo que vamos a ver es obviamente lo que usted ha señalado, un despido progresivo de los trabajadores, una injusticia social más, injusticia no tanto contra los propios trabajadores, injusticia contra la población, que es la que se queda sin atención médica y de salud en cada uno de los territorios, sobre todo los más alejados del país. Muy bien, doctor. Bueno, y es un tema de suma trascendencia que en toda esta discusión política, de lo cual nos ocupamos en esta primera parte de su intervención, doctor, a veces nos pasa desapercibido y hay que ponerle mucho énfasis, ¿no? Yo creo que hay que poner bastante atención a este tema para que también los políticos se dediquen y miren la necesidad, la urgencia de este tema en salud pública y puedan sacar adelante esos proyectos que están pendientes. Así es, mire, hay algo que le voy a poner aquí en evidencia. Nosotros vemos una huelga de transporte, quizá veamos una marcha, pero lo que no nos vemos es el dolor humano que hay en los hospitales por falta de atención médica. Lo que no vemos nosotros es cómo llora la gente cuando muere un ser querido que quizá no debió haber muerto, y también vemos cómo llora la gente cuando los equipos, los insumos no existen para hacer algunas pruebas especiales. Y esto dan cuenta los medios de comunicación que se conmueven y hacen llamados, ayuda, etcétera, porque efectivamente el sistema no funciona. Y cuando el sistema no funciona y el gobierno no responde, puede ocurrir medidas desesperadas por parte de la propia población. Y aquí se genera violencia, porque hay veces que los pobladores en modo airado pelean contra el médico, contra la enfermera, contra el personal de salud, pensando que ellos son los malos, cuando lo que estamos detrás es de todo un sistema que no está en una muy buena gestión, que está siendo mal llevado y por lo tanto los responsables políticos no caen. La gente no ve más allá del momento, del lugar en ese instante. No se da cuenta que detrás de todo ello hay todo un manejo político mayor que debería ser reformado. Y yo creo que ese es el punto que tienen que ver los políticos para tomar las decisiones de un acuerdo político que nos permita salir de la crisis. Muy bien, doctor Heber Cuba, como siempre muy agradecido por esta comunicación a través de RCR y La Semana. Muy gentil, muy amable. Un abrazo una vez más a todo el país. Gracias.